Buenas noches, y ahora en Ica TV nos acompaña el reconocido periodista Jorge Morelli, que asiste aquí al primer congreso de las comisiones de salud de los parlamentos de las Américas. Jorge, buenas noches y bienvenido a Ica TV. Es un gusto estar contigo esta noche, mil gracias por invitarme. ¿Qué opinas de esta iniciativa de Bueno, estamos impresionados, es realmente una organización que ha logrado traer congresistas, parlamentarios de 8, 10, 15 países latinoamericanos que han venido hasta Paracas para cambiar ideas, intercambiar información, discutir, debatir sobre reforma de salud, un tema pues que es común a todos, y he visto con gran satisfacción que la Asamblea ha decidido por unanimidad, por aclamación, nombrar al presidente del Congreso, José Luis Elías, un gran amigo, a quien agradezco mucho esta invitación también. Jorge, vamos a hablar de indicadores de salud. En los 90 el Perú fue modelo en reducción de tuberculosis, de polio, y recibíamos reconocimientos de las organizaciones internacionales como OMS y OPS por trabajar en beneficio de los peruanos con una buena política pública de salud. Pero hoy vemos con mucha pena que los indicadores han bajado y que hemos retrocedido en anemia, en desnutrición crónica infantil y muchas cosas más. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que viene sucediendo? Bueno, es muy grave. Efectivamente, hace poco he tenido oportunidad de mirar más de cerca las cifras más recientes sobre anemia, y es una tragedia en verdad tener que decir que esto no solamente no ha avanzado, sino que ha retrocedido respecto a lo que se había alcanzado en la década de los 90. En aquella época, yo recuerdo bien que se distribuía una cantidad importante de algo a lo que llamaban chispitas. Eran micronutrientes, era un nombre práctico y familiar, digamos, para referirse a estas pastillas que se distribuían para poder combatir precisamente la anemia. La historia de lo que ha ocurrido después es verdaderamente una tragedia, Elsa, que es una radiografía del drama que ocurre con la institucionalidad del Estado peruano a causa del descuido de este gobierno. Lo que ocurrió fue que la compra de las chispitas, por decisión de este gobierno, cuando se creó el programa Cali Warma y otros programas sociales, le fue transferida al Ministerio de Salud. Es decir, el Ministerio de Salud tenía que encargarse ahora no solamente de la compra, sino también de la distribución de las chispitas en cuestión. El Ministerio de Salud, no sabiendo qué hacerse con este encargo, juzgó que era oportuno declarar que se trataba de una función descentralizada, y entonces la distribución de las chispitas se convirtió en un tema de competencia del gobierno regional. Los gobiernos regionales, no teniendo experiencia respecto de lo que esto significaba, o cómo debía hacerse, o a quién debía comprarse, y cuánto iba a costar esto que no estaba seguramente presupuestado, pues simplemente se demoraron o simplemente no compraron. Consecuentemente, la distribución de las chispitas contra la anemia se suspendió, se detuvo durante 10 meses o una cosa por el estilo. Entonces, esto ha causado un retroceso muy considerable en la lucha contra la anemia. Entonces la anemia ha aumentado en lugar de seguir disminuyendo como venía haciéndolo desde los 90. Con este gobierno pues ha recrudecido, efectivamente, como tú dices. Bueno, eso pinta de cuerpo entero no solamente la desidia respecto de un tema tan grave como la anemia de los niños menores de 3 años, sino que además pinta de cuerpo entero también la tragedia que es la desinstitucionalización del Estado peruano por gobiernos que se han dejado guiar por fantasías, por buenos deseos, llamémosle, pero que en la práctica sencillamente no han funcionado, no podían funcionar, y cualquiera que hubiera puesto 2 dedos frente al asunto se habría dado cuenta de que no iban a funcionar. Esa es, Elsa, la impresión que uno recoge de la mala gestión del gobierno de Ollanta-Humala y en general de los problemas de la institucionalidad del Estado peruano, que yo creo va a haber que reconstruir prácticamente desde cero. Sí, Jorge, efectivamente, tú tienes razón con el tema de la anemia.
se ha retrocedido porque tampoco se consideró como beneficiarios a los niños menores de 3 años, que son justamente los que tienen que recibir estos micronutrientes, y realmente es una pena por el daño que se le ha hecho al país. Pero ahora hablemos sobre los programas sociales. ¿Cuál es tu opinión sobre estos denuncias de robos de dinero de Juntos, Pensión 65, y dicen que van a aparecer más denuncias sobre cómo se han robado el dinero de los más pobres? Mira, la corrupción ha alcanzado niveles nunca vistos en estos años, por descuido, por imprudencia, por falta de cuidado y de previsión. Lo que ocurrió con Cali Warma, por ejemplo, es muy revelador, ¿no? Antes existía el programa Prona, que tú recuerdas, que tuvo pues una función muy importante en la distribución de alimentos, pero la distribución de alimentos procesados y empacados al vacío, de tal manera que podía pasar un tiempo considerable entre su producción y el momento en que debía ser servido en la mesa. Pero este gobierno vino con una idea que en el papel sonaba interesante, pero que era irrealizable en la práctica. Ellos dijeron, bueno, sería muy bonito que además de poder alimentar a los niños, lo hagamos con producción local. De ese modo ayudamos a la agricultura local a producir alimentos que luego podemos darle a los niños. Eso suena muy bien en el papel, pero en la práctica es un desastre, porque en los lugares donde no hay infraestructura de frío, no hay congeladores, la compra de estos alimentos, y entre el momento de la compra del alimento y el momento en que tiene que ser preparado y servido, pueden pasar pues un tiempo considerable, y en consecuencia la probabilidad de que el alimento se malogre en el camino no es pequeña, es más bien alta. Consecuentemente, esta situación ha creado una cantidad de problemas, porque ha habido pues una serie de denuncias de contaminación, una serie de denuncias en fin, los niños han comido un alimento que estaba en mal estado, y bueno, pues el resultado lo hemos visto en numerosas oportunidades a lo largo de estos años también. Es que, ¿sabes, Elsa? Hace muchos años yo le vi una vez a Richard Webb decir algo muy interesante. Un programa, una política pública, un programa social incluso, nunca debe tratar de alcanzar dos objetivos al mismo tiempo. Nunca debe tener un solo objetivo y alcanzarlo bien, porque si se propone matar dos pájaros de un tiro, lo más probable es que no mate ninguno de los dos, que es exactamente lo que ha pasado en este caso, simplemente por la, digamos, idea académica de gente que venía de la universidad con muy poca experiencia o ninguna acerca del manejo del Estado y las dificultades que existen, de querer pues decir, qué bonito suena, vamos a comprar alimentos locales para servirlos a los... Y de esa manera matamos dos pájaros de un tiro, alimentamos a los niños y fomentamos la agricultura. Bueno, buenos deseos, pero a la hora de la práctica resultan en cuadros clínicos, ¿verdad? Jorge, tú eres un periodista muy experimentado, falta todavía un año para que se vaya este gobierno y estamos viviendo momentos difíciles. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué crees que va a suceder con estas denuncias de la primera dama, lo del caso de Martín Belaúnde y todo? ¿Qué crees tú que va a pasar? Bueno, hay una gran preocupación sin duda, incluso hasta cierto nerviosismo, pero yo quisiera dar un mensaje de tranquilidad. En mi experiencia, trabajo en el Congreso hace ya muchos años y he visto pasar muchas aguas bajo los puentes, como tú bien sabes, Elsa, y en consecuencia les puedo decir, creo, con cierta tranquilidad, que hay que mantener la calma, porque no va a pasar nada grave. Lo que está sucediendo básicamente es que el gobierno está muy asediado por la opinión pública, por la prensa, a causa de denuncias numerosas, muchas con mucha sustancia, y por lo tanto reacciona de una manera un poco, se asusta, se pone nervioso, cree que hay una conspiración que lo quiere sacar, que lo quiere votar del gobierno, que están cocinando una vacancia presidencial o alguna cosa. No es cierto, eso es completamente falso. El Congreso, compuesto en su mayoría ahora por la oposición, en realidad lo que pasa es que el gobierno ha perdido la mayoría parlamentaria a manos de la oposición. La oposición tiene la mayoría parlamentaria hoy día, y la mayoría parlamentaria en el Perú lo es todo.
lo es todo, como la experiencia nos ha enseñado. Entonces el gobierno, que hasta ahora se ha manejado más o menos con una mayoría prestada, ve el año que le queda manejarse sin mayoría y le entra pues un ataque de nervios. Pero yo les diría que se estén tranquilos porque no va a pasar nada grave. La oposición no va a tomar una posición dura, ni de ataque, ni de conspiraciones contra el gobierno, por la sencilla razón de que no tiene razón ninguna para hacerlo. Solo basta esperar un año ordenadamente para que vengan las elecciones y en consecuencia el pueblo peruano podrá decidir en ellas. La posibilidad existía, sí, de que el primer ministro fuera al Congreso estos días a pedir facultades legislativas y que hiciera cuestión de confianza de ese pedido. Eso podría ser una mala señal, porque habiendo habido ya una censura de gabinete, si el primer ministro hiciera cuestión de confianza del pedido de facultades y el Congreso se las negara, eso está previsto en la Constitución, podía originar la decisión del gobierno de cerrar el Congreso, de disolver constitucionalmente el Congreso. Pero la buena noticia en este caso es que hace menos de 2 días el primer ministro ha anunciado públicamente que no hará cuestión de confianza del tema de la dación de las facultades legislativas, con lo cual, en buena cuenta, el gobierno está sacando una bandera blanca, diciendo ya, suficiente, no doy más. Y la oposición le va a decir, bueno, está bien, ya me imagino. No sé si le dará o no las facultades legislativas, pero eso ya es harina de otro costal. En este momento lo que importa es que el gobierno ha dicho públicamente que renuncia a toda idea de disolver el Congreso. Eso ya es bastante, significa que hay terreno para poder avanzar el año que queda con relativa tranquilidad. Y aprovechando la última pregunta, Jorge, aprovechando tu experiencia, ¿cuál es tu pronóstico para el 2016? Bueno, esto por supuesto está abierto a mucha consideración. Yo personalmente, hace ya muchos años que tengo un vínculo con el fujimorismo. Trabajo en el Congreso con la bancada fujimorista. Soy además miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular y desde luego voy a votar por Keiko. Lo mismo les pido a todos los que me escuchan, pero naturalmente el Perú tiene las opciones abiertas y todas ellas ahora son democráticas. Ya no hay el antisistema de antes, Elsa. Eso es un cambio gigantesco en la vida del Perú. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros acá en Ica TV Canal 35. Gracias. Gracias, Elsa, y gusto de verte nuevamente después de mucho tiempo. Muchas gracias.